están? Es un doble gozo para mí esta mañana, esta tarde, el estar frente a ustedes una vez más. Y le doy gracias a Dios por su amor, por su fidelidad para con nosotros, para conmigo, para con mi familia. Y digo que es un doble gozo y antes de empezar la predicación, nuevamente quiero agradecerles por sus oraciones, por su apoyo, por su sustento y por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Y digo doble gozo porque al ver a Isaac, a Patti, a Yair, que hace 2 años y medio iniciamos una relación de amistad y posteriormente iniciamos un discipulado en su casa, y ver ahora que casi ya 3 años de conocerlos, que se están bautizando, pues le doy la gloria a Dios. Por eso les digo que es un doble gozo. ¿Sí? El día de hoy, hermanos, vamos a ver el bautismo de Jesús. ¿Por qué se bautizó Jesús? Escogí este tema porque ya sabía que hoy se iba a llevar el acto del bautismo. ¿Sí? Este pasaje, este evento lo podemos ver en los 3 evangelios sinópticos, lo que es en Mateo en capítulo 3, del versículo 3 al 17, lo podemos ver también en Marcos capítulo 1, del versículo 9 al 11, y también lo podemos ver en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, del versículo 21 al 22. Nosotros lo vamos a ver esta mañana en el evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Si me acompañan, vamos a abrir nuestra Biblia en ese pasaje, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Amén. ¿Me acompañan? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé cuántos de ustedes sepan de Mateo, a quien se le atribuye este evangelio. La Biblia no dice mucho de él, se sabe solamente que era un cobrador de impuestos, era un judío que cobraba impuestos para el Imperio Romano. ¿Sí? Pero una vez, después de que Jesús le hizo el llamado, él dejó todo e inmediatamente le siguió. Y hubo una transformación, un cambio en Mateo. Y llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús, caminar junto con él, escucharlo hablar, observarlo hacer los milagros y todo lo que Jesucristo hacía durante su ministerio. Mateo, como dije, es un judío y él sabía cómo escribir para los judíos. En el Evangelio de San Mateo, él escribe con el propósito de hacerles ver que Cristo era el Mesías, el tan esperado Salvador que los judíos esperaban, pero que aún así no lo aceptaron y lo reprocharon. Y es este mismo Mateo quien nos narra este evento de el bautismo de Jesús. Vamos a ver 3 razones, o más bien 3 requisitos que Jesús cumple al ser bautizado por Juan el Bautista, y que todo cristiano, todo creyente debe de saber y de poner en práctica en su vida, así como lo vimos el día de hoy con nuestros hermanos que pasaron aquí enfrente y que fueron bautizados. En primer lugar, Jesús se bautizó para cumplir con la ley. Eso lo podemos ver en el versículo 13. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, dice que Jesús vino a Galilea, a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. ¿Sí? Recordando que Jesucristo vivía en Nazaret, en la provincia de Galilea, Jesús dejó su área de confort, dejó a su familia y caminó hasta el desierto, caminó hasta el río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él.
Jesús vivió aproximadamente 30 años en Nazaret, ayudando a su padre, que era de oficio carpintero, ¿sí? Y posteriormente baja con Juan el Bautista para ser bautizado e iniciar su ministerio aquí en la tierra. En ese entonces Juan el Bautista era el profeta más grande, ya que por 400 años no había aparecido un profeta como Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que era hijo de Zacarías, de Elizabeth, la prima de María. Cuando Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista, en el versículo 14 vemos que Juan se opone y le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí, hermanos, podemos ver, y Jesús le contesta diciéndole que era necesario que así aconteciera para cumplir con toda justicia. Podemos ver a Jesús con una humildad, una actitud de siervo, de servicio, ¿sí? En la cual Él nos enseña, le enseñó en aquel entonces a los presentes que estaban ahí alrededor, y nos enseña a nosotros que así, de esa misma manera, debemos de actuar nosotros, con esa humildad, con esa sencillez. Juan el Bautista reconoce la superioridad de Jesús, y Jesús no la niega, ¿sí? Aquí también podemos ver una humildad en Juan el Bautista, reconociendo a Jesús como más grande que él. Pero de esta manera, ambos, Juan el Bautista y Jesús, estaban cumpliendo con toda justicia. Sabemos que en la ley de Moisés, o en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, estaba establecido que todo sacerdote, antes de iniciar su ministerio, tenía que pasar por un ritual, o por una purificación, por un lavamiento, en este caso podemos decir por un bautismo, para que así pudiera estar purificado delante de Dios e iniciar su carrera o su ministerio sacerdotal. Pero en este caso Jesús, un hombre sin pecado, lo hacía para identificarse con el pecado del pueblo al cual había venido a salvar, a rescatar, a reconciliar consigo mismo. Acabamos de ver hace un momento que en el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte de Jesús, ¿verdad? Que damos testimonio de que nacemos de nuevo, que somos nuevas criaturas y que nos comprometemos a servirle, a seguirle y a servirle. Pero de la misma manera que Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su área de confort, donde vivía con sus padres, nosotros, hermanos, debemos de estar dispuestos a dejarlo todo, ¿sí? A ser humildes, a reconocer nuestro estado pecaminoso y ser bautizados como lo hicieron nuestros hermanos el día de hoy. Para así cumplir con toda justicia y viviendo, demostrando, dando frutos de arrepentimiento y un cambio radical en nuestra vida, en nuestro diario vivir y el trato con los demás. Una segunda razón por la cual Jesús se bautizó fue para ser confirmado por el Espíritu Santo. Según el versículo 16 que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús vino a Juan para ser bautizado, y esto al inicio, hace 2000 años, provocó ciertos problemas con los teólogos, que se preguntaban por qué se tenía que bautizar Jesús, si Él era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Salvador, Él era un hombre sin pecado. Y hoy en día yo me preguntaba, y he escuchado a hermanos que también se preguntan por qué Jesús se tenía que bautizar, si Él no había cometido pecado. Bueno, a Mateo eso no le causó ningún problema, él solamente escribió lo que él escuchó, lo que él supo que Jesucristo hizo, y él nos narra esta anécdota del bautismo de Jesús, al igual que Marcos y que Lucas. La apertura de los cielos es parte del cuadro que también podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios descendía a su pueblo, a sus siervos. En este caso no es Dios, sino la tercera persona de la Santa Trinidad, quien desciende en forma de paloma para estar con Jesús. Una paloma
Hace un poco de tiempo me preguntó un tío de mi esposa que si realmente había bajado una paloma, porque dice aquí que el Espíritu Santo descendió como paloma. Puede ser que haya bajado como una paloma físicamente, o puede ser que haya descendido como las palomas descienden su vuelo. Pero saben, eso no es lo más importante, sino que lo importante es que el Espíritu Santo bajó del cielo y se quedó con Jesús, para que Jesús iniciara su ministerio aquí en la tierra. Debemos de recordar que Jesús era 100% humano y también 100% divino. Y como humano necesitaba el poder del Espíritu Santo, la confirmación, la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra redentora que hizo por cada uno de nosotros. Ya que yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos dispuestos a padecer, sufrir todo lo que Cristo sufrió por nosotros, por nuestro pecado. Y eso también lo podemos ver, si me acompañan, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Versículos 16 al 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. ¿Estamos, hermanos? Si me acompañan, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y no solo con palabras, sino que Jesús lo demostró también con hechos, con todo lo que hizo, caminando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, llevando a cabo y cumpliendo la palabra de Dios, siendo confirmado por el Espíritu Santo. Esa profecía que Isaías había escrito 700 años o más de 700 años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. Hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo more en nosotros y tome control de nuestras vidas. Que una vez que somos bautizados, el Espíritu Santo nos infunda aliento, denuedo, valor, para que nosotros vayamos también por la ciudad de Mazatlán, por Sinaloa, por todo México, ir a las naciones y hacer lo que Cristo hizo. Que podamos predicar las buenas nuevas a los pobres, ir y orar por los enfermos. Que podamos, hermanos, anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dar alivio a los quebrantados de corazón y predicar el año agradable del Señor. Cuenta una historia que un ejemplar de los libros de los Hechos de los Apóstoles llegó a manos de un coreano, el cual se puso a leerlo, a estudiarlo, y le impactó tanto ver los Hechos de los Apóstoles, que él llevó ese libro de los Hechos a su aldea, a su villa, e empezó a enseñarles, a leerles a todos los habitantes de esa villa, y quedaron impactados ellos también y querían más. Ellos sabían que cerca de esa aldea vivían unos misioneros que estaban realizando obras evangelísticas, misioneras. Entonces le mandaron llamar, pero los misioneros no pudieron ir. Lo único que pudieron hacer era enviarles Nuevos Testamentos. Para lo cual, estos coreanos en esa villa, en esa aldea, se pusieron a leer, a estudiar detenidamente, con cuidado. Y como en el libro de los Hechos vemos en varios momentos que después de ser predicada la palabra de Dios, las personas que escuchaban se bautizaban, como en el ejemplo de cuando Pedro, después de su primer discurso, y más de 3,000 personas fueron bautizadas. El carcelero que se bautizó junto con toda su familia, y así sucesivamente. Ellos vieron todos esos eventos y ellos tomaron ese paso de obediencia, de ser bautizados también. No sabían cómo realizarlo, pero llegaron a un acuerdo de que cada quien se sumergiera o se esparciera con agua y se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una tercera razón, hermanos, por qué Jesús se bautizó fue para agradar a Dios Padre.
Si me acompañan, estábamos en Mateo capítulo 3.